Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Peregrinos recuerdan las audiencias casi exclusivas del Papa Francisco. Las audiencias generales del Papa Francisco se han suspendido hasta el 4 de agosto por las vacaciones y la operación del Papa, pero siguen vivos los recuerdos de muchos peregrinos que consiguieron estar cerca de Francisco. Este grupo de amigas consiguió que le firmara unas fotografías. Yo le quería contar que mi familia reza mucho por él y hice un collage de fotos de mi familia y me la firmó con una F. Y ya se las voy a mandar a mi familia, que van a estar muy contentos. Catherine es de Nueva Zelanda. Ella fue más atrevida y pidió permiso a Francisco para besar la cruz pectoral. Yo hice un cartel para llamar la atención un poco. Donde él lo miré y miró, estaba un poco, ay, qué cool. Y después, le pregunté si yo podía besar su cruz que tenía. Me dijo, sí. En su breve encuentro con Francisco, esta joven de Brasil quedó impactada por la manera en que el Papa se detenía con cada persona. Se nota su cercanía, ¿no? Cómo le gusta estar con la gente y es muy dócil porque se deja tocar, se deja, interpelar por la gente y a mí me impresiona mucho. Entonces estoy muy, impactada, ¿no? Por el encuentro. Y aunque ahora empieza de nuevo a aumentar el flujo de turistas en Roma, los peregrinos tendrán que esperar a que el Papa se recupere y termine sus vacaciones para volver a vivir escenas como estas. Nos vamos a la India, donde los camilianos ayudan a enterrar dignamente a aquellas personas que mueren a causa de la pandemia del COVID-19. En la actualidad, la Orden de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos, comúnmente conocidos como camilianos, cuenta con unos 1.200 religiosos en 41 países. Su carisma es la atención de los enfermos, por eso se han dedicado en cuerpo y alma a atender a enfermos de coronavirus, sobre todo en la India. I nostri confratelli in India, ¿no? Los camilianos de la India, un país muy afectado por la pandemia y en estado de emergencia, se han volcado en ayudar. Inicialmente se han ofrecido para ayudar a enterrar a los muertos, que es una obra de misericordia muy cercana a nuestro carisma, que es cuidar a los enfermos. Pero aparte de eso, enterrar a los muertos es también ofrecer dignidad. Para los camilianos, el ejercicio de la caridad se puede resumir en un simple gesto, como el de apretar la mano de un enfermo y en muchos casos cerrar sus ojos. 6 religiosi, 6 confratelli. 6 religiosos camilianos se contagiaron de COVID-19 y fallecieron, mientras que unos 50 religiosos de nuestra orden se contagiaron y en algunas de nuestras provincias incluso el 30% de nuestro personal se infectó. La Orden de los Camilianos fue fundada en 1582 por San Camilo, una época de terribles crisis sanitarias. San Camilo ha vissuto nell'epoca delle grandi pesti. San Camilo vivió en la época de las grandes pestes y cientos de religiosos de la orden se contagiaron de peste, de cólera, de tifus, por asistir a los enfermos y por eso fallecieron. Claramente era otra época, no había tantas precauciones, aún así se arriesgaron. Nosotros los consideramos mártires de la caridad. Cada 25 de mayo los camilianos recuerdan a los mártires de la caridad, personas que han arriesgado su vida atendiendo a los enfermos, siendo expresión de la caridad. El Papa y líderes cristianos piden a Sudán del Sur que se reconcilie. El Papa Francisco y los líderes de la Iglesia Anglicana y la Iglesia de Escocia han enviado un mensaje conjunto a los líderes políticos de Sudán del Sur. Les piden sacrificios personales para lograr la reconciliación del país después de salir de una cruenta guerra civil en 2018. Dicen que se necesita hacer mucho más en Sudán del Sur para dar forma a una nación que refleja el reino de Dios. En abril de 2019, el Papa invitó al presidente de Sudán del Sur y a los líderes de la oposición al Vaticano para un retiro espiritual durante el cual les besó los pies para implorarles que trabajasen juntos por la paz. El Papa también ha dicho muchas veces que quiere visitar ese país. El año pasado anunció que lo visitaría con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el exmoderador de la Iglesia en Escocia, el reverendo Martin Fair.
Pero el viaje se pospuso debido a las preocupaciones por la seguridad. La ONU advierte ahora que la lenta implementación del acuerdo de paz firmado en 2018 podría derivar en otro conflicto en el país. En su mensaje conjunto, los líderes cristianos rezan para que mantengan su promesa de construir la paz y así puedan realizar su anhelada visita a Sudán del Sur. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 11 de San Mateo, tenemos nosotros algo maravilloso y al mismo tiempo de mucho que pensar. Jesús les lanza unas advertencias a aquellas ciudades que escucharon su palabra, que vieron los milagros, los signos del reino, pero que no se convirtieron. Y le dice, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se hicieron, se hubieran vestido de sayal y de ceniza, hubieran hecho penitencia. Y lo mismo le dice a Cafarnaúm, que si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que ahí se hicieron, también estarían edificadas esas ciudades hasta el día de nuestro Señor. Una forma de decirnos a nosotros de que cuando hemos escuchado la palabra de Dios y vamos conociendo su amor, su misericordia, su perdón, y decidimos de alguna forma continuar con nuestra vida de libertinaje, decidimos hacernos los suizos, como decimos, decidimos pasar como que no nos importa nuestra conducta moral, el día del juicio para cada uno de nosotros no será de muy buen provecho o no tendremos los resultados que quizás hubiéramos anhelado. Mis queridos hermanos, el Señor hoy nos invita a ti y a mí a estar atentos, a escuchar su palabra, a poner todo nuestro corazón para que se vaya transformando, para que cuando nos presentemos el día del juicio final, ante su presencia, podamos llevar esos frutos en nuestras manos. Que el Señor nos dé la gracia de escuchar su palabra para que pueda de alguna forma dar frutos abundantes en nuestra vida diaria. Que así sea. Estados Unidos emite alerta para sus ciudadanos al viajar a México. Las víctimas queremos declarar estado de terrorismo para que venga Estados Unidos a ayudar. La madre de Roberto Quiroa Flores dice que en el 2014 su hijo fue secuestrado y desaparecido por uno de los cárteles en Tamaulipas. No tenemos ninguna protección con este gobierno. Y no tenemos ninguna protección con el gobierno federal. Para el señor Juan Antonio Rabasa fueron el secuestro y desaparición de sus dos hijos, Jesús Alejandro en el 2012 y Emiliano en el 2015. Ya me han amenazado de muerte, sí. De todo me han amenazado a mí. Por el nivel de riesgo de la inseguridad es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México. En Nuevo Laredo, más de 57 personas han sido desaparecidas en un tramo carretero, entre ellas 3 ciudadanos norteamericanos. El gobierno de Estados Unidos está en todo su derecho 58 familias de defender a sus ciudadanos. El gobierno estadounidense recomienda a los ciudadanos americanos no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas y sugieren reconsiderar el viaje a otros 11 estados más, porque los delitos violentos como homicidio, secuestro, robo de vehículos y asaltos son comunes y están generalizados en México. Los habitantes de esta frontera, en un 80% viven con miedo de que les pase algo. Es terrible ese nivel. ¿Por qué? Porque no te permite estar bien, no tienes un bienestar familiar. La alerta de viaje para México no solo es debido a la COVID-19, sino también por la inseguridad. Nos vamos a El Salvador. La alcaldía de Cacaopera está en incertidumbre por la falta del FODES.
El alcalde del municipio de Cacaopera, en Morazán, José Argueta, manifestó que continúan en incertidumbre del fondo FODES, pues de momento no han recibido ninguna notificación sobre el proceso que tendrá la distribución del dinero. En su caso, todavía deben el salario de empleados desde hace 2 meses y diversos programas de ayuda a la población serán cancelados por la falta de recursos. Aproximadamente tenemos suspendido alrededor de unos 20 proyectos, ¿verdad? Que ya ahí los tenemos. Y también pues las proyecciones que empezaban de mayo para acá también pues han sido, pues no podemos, estamos ahí detenidos porque la razón pues es una incertidumbre la que vivimos. Tenemos también deuda también con los empleados porque no el FODES, pues del 25% FODES pagamos la planilla de empleados, debemos mayo y junio a nuestros empleados y estamos ahí esperando. Entonces por el momento pues eso y los programas sociales, pues ahorita ya dimos el anuncio a los becarios del programa de beca que ha sido suspendido temporalmente. También se ha suspendido el programa de alimentos que tenemos en todas las comunidades, donde pues a cada 2 meses le llevamos alimento a 2.261 familias en convenio con una organización Nuevos Horizontes. Y así vamos a ir anunciando más. Teníamos también el reparto de paquetes agrícolas en el mes de agosto y pues estamos parados porque hacemos la entrega de 2 quintalitos de abono a cada agricultor del municipio, donde aquí pues es mayormente, ¿verdad?, lo que la gente hace, trabajar las tierras sembrando maíz y frijol. Entonces tampoco podemos proyectarnos a ese, que ya pues próximamente si no vemos nada pues vamos a anunciar que también ese programa se suspende temporalmente. Tenemos una duda porque en realidad solo vemos lo que vemos en noticias, no nos dan información, no hemos tenido ninguna circular en decir esto ya es así. Como le digo, primero Dios, pedimos a las autoridades de que nos ayuden. Nos vamos ahora a Honduras. La vacunación contra el COVID-19 va a paso lento. Honduras es junto a Nicaragua uno de los países en América Central con la tasa de vacunación más baja contra el COVID-19. Honduras registra un porcentaje de vacunación del 0.6% de la población, equivalente a menos de 1 millón de personas. Según el estudio de Worrying Data de la Universidad de Oxford, las naciones centroamericanas más rezagadas en el tema de vacunación siguen siendo Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras que Costa Rica y El Salvador mantienen las primeras posiciones. Los profesionales de la salud lamentan que las autoridades hondureñas hayan hecho caso omiso a sus advertencias y ahora tengan que depender de la caridad internacional para aplicar la vacuna contra el virus. Esa es una realidad, porque nosotros como colegio médico se lo dijimos, pero como no les gustaba lo que les estábamos diciendo, entonces prefirieron ir a escuchar y sentarse con el gobierno que ha mostrado una corrupción excesiva y una incapacidad tremenda en el manejo de la pandemia, pero sobre todo la indolencia. Las autoridades hondureñas aseguran que el plan de vacunación seguirá adelante priorizando a la población por edades y que esperan recibir más dosis esta semana. Teníamos una meta de 2 millones de personas aproximadamente, llevamos alcanzando el 1 millón de personas, eso implica que nosotros estaremos alcanzando nuestra meta muy pronto, dependerá también del ingreso de más vacunas. Actualmente en Honduras más de 900.000 personas han sido vacunadas y solo de estas 800.000 han recibido una primera dosis. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, quien nos ha preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en ese país andino. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Una vez más, presentamos al Papa como protagonista en muchos medios de comunicación, todos pendientes de él, de su salud. El pueblo peruano lo quiere mucho, rezamos mucho por él. Él se atrevió a hacer la oración del Ángelus desde una ventana de la misma clínica Gemelli. Antes había conversado con algunos enfermos, sobre todo niños, y con ellos salió también allí a la ventana. Y, entre otras cosas, pues dio las gracias a los médicos, a las personas que le mandan tantos saludos. También anunció que, aparte del viaje que va a hacer en septiembre a Budapest para clausurar el Congreso Eucarístico,
un viaje para el mes de noviembre a Escocia. Y va a estar unos días más para que se reponga del todo, ojalá salga ya muy sanito. Segundo, las actividades eclesiales aquí en Perú siguen con mucha fuerza. Los movimientos tienen sus reuniones por Zoom, muchos días a la semana, a veces todos los días, rezos de rosario, mucha gente. Y luego en las parroquias pues tenemos los templos ya abiertos y también las actividades. La olla común, al menos en nuestra parroquia, pues está funcionando. Vienen más de 100 personas a recibir cada día su almuerzo, que se lo brindamos gratuitamente con mucho gusto. Incluso vamos a tener una jornada económica, es decir, que seguimos trabajando. Tercero, en un eventual gobierno de Pedro Castillo se anunció que el ministro de Salud se llamaría el señor Ceballos. Cuarto, la primera ministra, Violeta Bermúdez, ha declarado que se está preparando con mucho detalle la transición transparente de este gobierno al que venga. Quinto, desde ayer, día 12, comenzó el nuevo horario de toque de queda. Es un horario donde ya es menos el toque de queda, desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, tanto en Lima como en Callao. El Callao está íntimamente unido a Lima. Sexto, el 100% de las nulidades que presentó el Frente Popular, Fuerza Popular, en la ley, que fueron 135, todas han sido pues rechazadas. Séptimo, los cubanos que residen en Lima han hecho una manifestación muy fuerte ante la Embajada de Cuba pidiendo libertad, lo mismo que sus hermanos que allí la han hecho de una manera muy masiva, pidiendo libertad después de 60 años, más de 60 años de dictadura totalitaria. También se han cerrado 2 vacunatorios, uno pues se llama la playa de Agua Dulce y la otra es la de la Costa Verde, porque el oleaje del mar ahora es muy fuerte y corren peligro las personas, tienen que ir a otros vacunatorios. El Colegio de Médicos pide una nueva dosis, la tercera, para los médicos, enfermeros y enfermeras como refuerzo porque están muy expuestos. Y estamos celebrando 14 años después que Machu Picchu se declaró Maravilla del Mundo, junto con la muralla de China, junto con Petra, junto con el Coliseo y otros más. Reportó el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. El movimiento Reverdes solicita al MAR, la institución del medio ambiente en El Salvador, que les expliquen el impacto del Bitcoin en El Salvador. Este día, el movimiento político Rebelión Verde, Reverdes, se presentó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para solicitar el estudio de impacto ambiental de la minería del Bitcoin en El Salvador. Los ambientalistas aseguran que la discusión de la criptomoneda se ha centrado más en el tema económico y se le ha restado importancia a la dimensión ecológica. El tema de la minería del Bitcoin requiere de mucho gasto de energía, y bueno, por las declaraciones que se dieron, se entiende que la GEO va a ser la que va a proveer esta energía. Sin embargo, la cantidad de energía que se necesita, realmente El Salvador no está preparado para poder sostener todo este sistema. Creo que la población no está muy informada sobre ello, pero la energía geotérmica es aquella energía que se saca del suelo, y para sacarla del suelo hay que realizar diversos hoyos o fosas para extraer esa energía del suelo. Lo que puede provocar esto es un aumento de la temperatura, lo cual nos va a afectar por los suelos, ¿verdad? La fertilización de los suelos, los nutrientes que tienen los suelos. No sabemos dónde se van a realizar estos pozos para proveer de energía eléctrica a toda la población para realizar estas transacciones, ¿verdad? Como movimiento político Rebelión Verde vamos a continuar luchando porque se defiendan los intereses del medio ambiente, de que se defiendan los bienes naturales que tanto nos ha costado.
Vamos a dejar ingresar a 2 miembros para que interpongan la pieza correspondiente que ustedes traen. Si usted me acompaña. Vaya. Y hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta la historia del Padre Marianito. Conozcamos más acerca de este beato. Influido por lecturas perniciosas que le llevaban de Medellín, el ricachón no había vuelto a la iglesia y en él pensaba el Padre Marianito mientras pasaba por su casa, montado sobre la vieja mula que avanzaba con paso cansino. Y de pronto el señor en cuestión le salió al encuentro y socarronamente le preguntó que para dónde iba con tanta prisa, y el curita le respondió irónicamente que se dirigía hacia la vereda del Olivo con la misma premura que él se gastaba para ir al templo. El hombre con tono altanero le dijo que no asistía a la misa porque ya no creía en Dios. Y Marianito, sin alterarse, le aconsejó que dejara de lado sus libros nocivos y se confesara para ponerse en paz con Dios. Entonces el finquero lo retó diciéndole que volvería al confesionario el día en que ese palo diera guayabas, y señaló un tronco seco que clavado en la mitad del patio era el bramadero, es decir, el madero del que atan los terneros para curarlos, castrarlos y marcarlos. El Padre Marianito, sin agregar una sola palabra, bendijo al hombre, al madero, y continuó su camino hacia la casa de la mujer que lo esperaba para que le aplicara la unción de los enfermos. Al domingo siguiente el ricachón entró como una tromba a la iglesia de Angostura. Llegó jadeando a la sacristía, en donde el Padre Marianito se revestía para celebrar misa, y le pidió de rodillas que lo confesara inmediatamente, porque el guayabo había reverdecido y estaba preñado de guayabas. Dada su piedad y devoción y ante la escasez de recursos de sus padres, al cumplir 16 años, Mariano de Jesús Euse Hoyos, nacido en Yarumal, Antioquia, el 14 de octubre de 1845, fue puesto al cuidado de su tío, el padre Fermín de Hoyos, párroco de Girardota, quien se encargó de sembrar en él la vocación y los conocimientos básicos, teología, filosofía, latín, humanidades. Y cuando estuvo listo, lo envió al seminario de Medellín en 1869. Y el 14 de julio de 1872 fue ordenado sacerdote y devuelto a su tío, que a la sazón era párroco de San Pedro de los Milagros, en calidad de coadjutor. A la muerte de este fue trasladado a Yarumal y al poco tiempo recaló en Angostura, en donde luego de ser coadjutor varios años, al fallecer el anciano párroco Rudecindo Correa, fue nombrado en su reemplazo y allí permaneció por el resto de su vida. Fueron 50 años de virtud, bondad, milagros y dulce autoridad. Y hasta el diablo le temía. En los caminos, mientras descansaba después de atender a algún enfermo, se enfrascaba en arduas discusiones con el demonio, quien a la postre tenía que rendirse ante su determinación, su poder y su ternura. En contraste con el miedo que le infundía el mal, sus feligreses le profesaban un profundo respeto, una intensa devoción y un entrañable afecto. Y no era para menos, porque no solamente curaba las enfermedades de sus cuerpos, sino que restañaba las heridas del alma. Todo aquel que llegara donde el Padre Marianito siempre regresaba con las manos llenas y el corazón rebosante de Dios. Pero él podía hacerlo porque no poseía lo que tenía, todo lo daba, solo se guardaba para sí su raída sotana y su infaltable bonete. Todo lo demás era de los demás. Y es que el Padre Marianito era un surtidor del que brotaban permanentemente la bondad y la solidaridad. Hasta la puerta de su cuarto estaba abierta las 24 horas para quien necesitara su hombro, su consejo y su plato. Aunque no lo buscaran, todos lo encontraban, pues su sonrisa y su sueño también la regalaba. En el Sermón de la Montaña él encontró su derrotero, y en el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, su razón de ser. No tuvo tiempo ni disposición para escribir el mensaje, solo para vivirlo. Por eso es más real y tangible. No fue palabra, sino ejemplo. Y fiel a esa condición, murió en olor de santidad el 13 de julio de 1926. Al beatificarlo el Papa Juan Pablo II el 9 de abril del año 2000, lo declaró patrono de la paz de Colombia. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle al Beato Marianito que nos lleve de su mano por el camino de la paz hacia Dios.
Para concluir nuestro noticiero, nos unimos al Papa Francisco por su intención del mes de julio, que es sobre la amistad social. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos a las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.